¿no? El derecho de los usuarios y consumidores a recibir educación por parte de la provincia en el consumo. Y el proyecto tiene que ver con eso. Primero, es una obligatoriedad a las empresas distribuidoras de gas de la provincia para que en las facturas, en el frente de la factura, en un lugar visible y con letra distinta al resto de las leyendas, se incluya un texto que diga ahorre dinero, apague el piloto. ¿Por qué esta iniciativa? Porque uno no toma conciencia de cuánto está gastando de energía cuando usa mal determinados aparatos, como por ejemplo el piloto automático, ¿sí? de termotanques, de calefactores, de calefones. Si yo les pregunto a ustedes, previo por ahí al proyecto, si sabían cuánto se consumía de gas solo por la llamita esa que queda encendida durante todo el día, seguramente no lo sabrían, porque tampoco lo sabía yo hasta que me puse a investigar sobre el tema. Pero bueno, para saber algunos números, 30 metros cúbicos es lo que gasta de mínima un piloto automático. Depende de cuál sea, un termotanque va a gastar mucho más. Porque 30 metros cúbicos ¿en qué periodo? Por bimestre. ¿Sí? Por bimestre. Cada aparato gasta 30 metros cúbicos por bimestre, pero en el caso de los termotanques, como funcionan de otra manera, con el piloto automático se enciende cada vez que baja la temperatura del agua, claro. Ahí el consumo es mucho mayor, es casi que se duplica el consumo, porque ahí no solo está el piloto automático, sino que en determinados momentos del día, además, se prende el aparato. Sí, sí. Entonces, ese consumo de cada aparato en cada casa, lo que está haciendo es generar, además, un derroche de unos 250 millones de metros cúbicos de gas en todo el país. Tengamos en cuenta que hay 8,5 millones aproximadamente de viviendas en la Argentina que tienen el servicio. Bueno, multipliquémoslo por cada aparato que tiene piloto automático en nuestras casas, y ahí es donde se produce este gran derroche. Entonces lo que digo es, apuntamos a educar a los consumidores, a los usuarios del servicio, generar un ahorro sí, en cada hogar, y al mismo tiempo también generar un ahorro en el uso de la energía. Ahora, diputado, nosotros también consultamos a técnicos, ¿no? Sí. A gasistas matriculados. En el caso de la consulta que hicimos, el gasista matriculado nos decía que ya hay en distintos lugares del mundo otros que vienen ya previstos con otro sistema que hace que mientras no está en uso y al cabo de un determinado tiempo se apague solo el piloto y luego se vuelva a encender en el momento que uno lo necesita. Pero los aparatos que tenemos todavía aquí en nuestro país son de la construcción, digamos, que tenían hasta este momento, que es que el piloto está encendido porque, por ejemplo, en el caso de un calefón, uno cada vez que necesita agua caliente se enciende el calefón al abrir la canilla, ¿no? Si uno apaga el piloto, lo que nos explicaban es, en primer lugar, tener que andar encendiendo el piloto varias veces en el día va a romper el sistema de encendido. Y por otro lugar, hay altas probabilidades de que con ese encendido y apagado lo que se produzca es la presencia de basuras en el pico que después terminan teniendo que requerir la asistencia de un gasista que les cobra por lo menos entre 300 y 500 pesos por realizar la limpieza de picos. Sí, algunas consideraciones sobre eso. Es cierto, sí, efectivamente, yo no desconozco que ya hay termotanques que vienen sin piloto automático. No es que se enciende el piloto automático cada vez que necesitamos usar el agua caliente, sino que directamente no tiene piloto automático y el aparato se enciende cada vez que requerimos del agua caliente. Eso sería el ideal, es decir, pasar de transformar, de convertir lo que hoy está en los hogares, los termotanques tradicionales o los calefones, a este tipo de aparatos. Ahora, esa es una etapa, me parece, superior. En el mientras tanto, y yo tomo lo que dicen los gasistas, también tenemos que considerar algunas cuestiones. Yo no digo prender y apagar el aparato cada vez que lo tenemos que usar, simplemente digo, durante la noche, ¿vamos a usar el calefón o el termo? Seguramente no nos vamos a levantar a la noche para bañarnos, y si vamos al baño no necesitamos del agua caliente para lavarnos las manos. Entonces digo, ahí ya tenemos, supongamos que nos acostamos a las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana nos levantamos, ya tenemos 7 horas en las que no estamos usando el piloto automático. Durante el día, si nos vamos a trabajar temprano y volvemos a las
6 de la tarde a casa. ¿Por qué tener también otras 10 horas, 8 horas el piloto automático de encendido si no lo vamos a usar? Lo que digo es, usémoslo mientras estamos en nuestros hogares. Ahora, si estamos descansando, durmiendo, o no estamos porque estamos trabajando, a eso apunto yo, ¿no? Decir, bueno, ¿para qué tener algo que está gastando un recurso que no abunda, que no nos sobra y que además nos genera un perjuicio en nuestros bolsillos? Sí, evidentemente, ¿no? Evidentemente todo esto se dispara a partir de que han llegado tarifas que la gente le está haciendo muy difícil afrontar, ¿no? Y evidentemente ahí está la discusión, que inclusive a partir de que el presidente dijo la energía hay que pagarla lo que vale, y yo creo que en eso tenemos que estar todos de acuerdo. Lo que vale la energía hay que pagarla, porque si no las empresas después no tienen para invertir y mejorar el servicio. Ahora también es cierto que hay inconvenientes, estamos en un momento económico complicado y la gente nota que a veces la factura de gas o de luz, de los otros servicios también del agua, que es bastante oneroso, les consumen más del 50% del sueldo en muchos casos, entonces se complica bastante, ¿no?, para afrontarlo. Y evidentemente todas estas medidas que puedan ayudar a paliar un poco son eso, un paliativo, ¿no? Pero el problema de fondo es, como decía algún amigo, me parece a mí, ¿no?, que no es que las tarifas estén caras, lo que están baratos son los sueldos, ¿no? Claro, yo no desconozco esta realidad y tampoco pretendo con este proyecto hacerle creer al usuario, al consumidor y a la gente que se va a ver reducida notoriamente la factura que recibe bimestralmente de gas. Ahora, lo que digo es, como bien lo marcaba usted, es un elemento más, es un aporte que uno puede hacer para no gastar innecesariamente. Y no hablo del recurso, sino del dinero que uno tiene que utilizar cuando paga la factura, en este caso del gas. Yo lo que digo es que una cosa no debería ser excluyente de la otra, ¿sí? Si yo puedo hacer que se produzca un ahorro de dinero por un uso innecesario del gas, bueno, apunto a eso, ¿sí? Y además también a la cuestión de fondo. Hoy quizá las tarifas también en algún punto tienen el valor que tienen porque el recurso no nos sobra, ni mucho menos. Entonces, si nosotros logramos educar y concientizar para que podamos hacer que de esos 240, 250 millones de metros cúbicos que se mal usan en todo el país, apuntemos a achicar la brecha a un 50%, digo, también seguramente eso va a tener un impacto en lo que es la tarifa en general y no solamente por lo que yo deje de gastar en mi casa. Y en esto de la educación yo quiero hacer hincapié, porque también pensemos en cuando se hablaba hace 15 años atrás de la prohibición de fumar en bares, en restaurantes, en boliches. Era impensado, todo el mundo decía es una locura, esto no va a pasar, costó, se aplicaron multas, y hoy uno va a la cancha, yo voy a la cancha todos los domingos, y la gente no fuma ni siquiera en la cancha, en un ambiente abierto, uno ni siquiera ve a la gente fumando en un espacio así. Entonces lo que digo es, esto es un granito de arena, yo lo que trato de hacer es aportar, aunque sea desde este lugar, para que la gente tenga al menos un ahorro en su bolsillo en lo que es la tarifa del gas. Bien, diputado, ha sido un gusto hablar con usted, gracias por atendernos. Que tengan un buen día, hasta luego. Hasta luego. El diputado de Cambiemos e integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Guillermo Bardón, hablando de este proyecto de ley que apunta a concientizar, a educar para que gastemos un poco menos de gas.